Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Soy Pedro Nelson Ruiz. Comenzamos. Las tensiones políticas y comerciales entre Ecuador y Colombia ya tienen consecuencias directas en el campo ecuatoriano. Tras la decisión de Daniel Noboa de imponer un arancel a productos colombianos, Bogotá respondió con un plan de choque que incluye un gravamen recíproco al arroz ecuatoriano. El impacto golpea a uno de los sectores agrícolas más sensibles del país. Este es un informe de Carolina Mela. En Daule, una pequeña localidad en la costa ecuatoriana, generaciones enteras han vivido del arroz. Segundo Tello nació en medio de estos arrozales, pero ahora tiene que buscar más fuentes de sustento que sus cultivos. El cambio climático y el aumento de los insumos ya habían complicado la situación. Pero la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia tiene en jaque a las familias arroceras de esta zona. Que la agricultura no está dando, entonces yo como tengo otro trabajo, yo invierto para ayudarme, para la casa, todo, pagar luz, todo del trabajo que tengo, pero el que no tiene, solo mide de ahí nomás. El arroz se clasifica en grano corto y grano largo. De esa diferencia depende el precio, que ha bajado aún más por el anuncio de Colombia de imponer un arancel del 30% al arroz ecuatoriano. Marco Vinicio Ruiz, propietario de esta piladora, teme que este sea el último cargamento que compre. Prácticamente nos quedamos con todos los stocks parados porque Colombia era nuestro vecino inmediato que estaba haciendo las compras, aunque si no era el mejor precio, como se lo digo, pero nos ayudaba a evacuar el excedente, porque la producción sale un poco para Colombia y el resto se consume internamente y eso hace que los precios se mantengan. La medida colombiana también restringe el paso terrestre por la frontera. Para José Luis García, dirigente del Comité de Defensa del Agricultor, el riesgo es que cuando el comercio formal se bloquea, el contrabando encuentra espacio. Y los colombianos que saben de la calidad, que lo han probado y que se han abastecido toda su vida, van a ver la forma de ingresarlo. Y es una situación también que hacemos un llamado al gobierno de Colombia para que lo analice. O se incrementa la informalidad, que es algo que no queremos. Toda la cadena de producción de arroz genera cerca de 300.000 empleos. Dinamiza pequeñas poblaciones rurales que viven de los cultivos. Los productores calculan que el impacto total podría alcanzar los 75 millones de dólares si la crisis se prolonga. En Chile, la memoria de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet busca preservarse. Lo que fueron centros de detención y tortura se convierten en lugares educativos para que el recuerdo de la época más oscura del país y la memoria de las víctimas sirva para no repetir los errores del pasado. Esta vivienda, aparentemente cualquiera de un barrio de Santiago, oculta el horror de la dictadura de Augusto Pinochet. Conocida como la Venda Sexy, fue un centro de tortura, violencia sexual y exterminio de sus opositores. Alejandra Hofzafel sobrevivió a ese infierno. Hoy trabaja para construir memoria. Este es un lugar en el cual se cometieron las fechorías y las barbaridades más grandes que puede imaginarse alguien. Hoy se ha transformado en un lugar de paz, en un lugar para educar a los jóvenes. Al menos 27 lugares como este se han transformado durante el gobierno de Gabriel Boric en espacios de memoria. Ahora, en tiempos en los que Chile gira políticamente hacia la ultraderecha con la elección de José Antonio Kast como presidente, se temen retrocesos. Higinio Spergue, sobreviviente del cuartel Borgoño, otro centro de tortura, recalca la importancia de mantener estas iniciativas. Se busca negar la historia como negar que existe la cordillera de los Andes, por muchos sectores conservadores y de la derecha en Chile, para nosotros rescatar la memoria histórica, lo que se vivió en este país, y esta memoria vincularla con el presente también, es fundamental. La dictadura dejó 3.216 ejecutados o desaparecidos, y el Estadio Nacional fue el mayor centro de detención de Pinochet. Hoy es ejemplo de memoria. Las fotografías en su interior recuerdan la infamia. En la gradería, Marcelo Acevedo llama a la esperanza. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Pero un pueblo con memoria es un pueblo que tiene más futuro. No volver a cometer ni violación de derechos humanos, ni tortura, ni exterminio, y no volver, ¿cierto?, a deshumanizar a las personas. El estadio aún mantiene las bancas de madera donde miles de presos políticos sufrieron horrores, y son muchos quienes luchan para que estos jamás se repitan.
En Venezuela, aunque el gobierno eliminó el denominado horario mosaico, en el que los maestros daban clases solo 2 o 3 días por semana para poder buscar otros empleos, las condiciones para los educadores del sector público siguen siendo precarias. Aún así, algunas maestras mantienen iniciativas en barriadas populares para impartir clases a niños y adolescentes en escuelas improvisadas, para enseñarles las materias que no reciben por falta de profesores. Vamos a dibujar conjunto. Ana Milena convirtió la sala de su casa en una escuela improvisada. Lo hizo durante la pandemia, pero su misión continúa, dadas las deficiencias en el sistema público educativo en Venezuela. Hay niños que tienen 14 años y están en un 5º grado y yo no voy a la escuela porque me da pena, porque mis compañeros tienen 10 y yo tengo 14. Entonces son niños que van desertando poco a poco del estudio. En la clase que te dieron hoy te hablaron del escudo. A cambio, los padres le pagan $1 mensual y quienes no pueden costearlo lo hacen con productos de la cesta básica. Sí, claro. Ayer casualmente vino una chica de 3er año de bachillerato y me canceló esto por 2 horas de matemática. A sus 18 años, Emanuel Carrasquel compite por un cupo en la Universidad Central de Venezuela en la carrera de Derecho, gracias a la preparación que tuvo en una de esas escuelas improvisadas del proyecto Zona Descarga en Petare. Emanuel se graduó en un colegio público, pero hubo materias como química que nunca vio por falta de profesores. Se necesita que se entienda que somos personas con deficiencias educativas, que no nos las sabemos todas en pocas palabras. No es humillarnos, no es hacernos sentir menos, sino reconocer que tenemos cosas que aprender durante esas 30 semanas para poder llegar a la universidad. El déficit de profesores en el país supera los 80.000 según estimaciones del director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Y en las últimas pruebas de la UNESCO, los niños de 3er y 6º grado no alcanzaron el nivel 2 de aprobación mínima necesaria según los estándares de Latinoamérica. ¿Cómo se traduce? Que no tengo las competencias mínimas para señalar que estoy logrando el nivel que indique que puedo tener un mínimo de desempeño en lectura y escritura y en cálculo matemático. En las escuelas públicas, los maestros reciben el equivalente a menos de $5 mensuales. Con los bonos que ofrece el gobierno, pueden llegar a 125, en un país en el que la canasta básica supera los $500 al mes. México registra más muertes por sarampión desde el brote detectado en 2025, que sigue activo en 2026, con más de 10.000 casos confirmados hasta mediados de febrero. El país concentra, junto a Estados Unidos y Canadá, los mayores contagios del continente, según la OPS, que urge una vacunación masiva. Para contener el avance, el gobierno habilitó puntos gratuitos sin cita, dirigidos a grupos prioritarios. Ante la emergencia sanitaria que tiene en jaque al país desde finales del año pasado, Alexis Juárez, como muchos otros mexicanos, hace una larga fila para vacunarse contra el sarampión. Ya son más de 10.000 casos confirmados y una treintena de muertes. Perfecto. Gracias. Hasta luego. La verdad es de que hay mucha gente y eso creo que es algo bueno, porque como sociedad tenemos que cuidarnos. El doctor Leonardo Cortés coordina este centro desplegado de emergencia. Supervisa la llegada de las dosis y la cadena de frío. Las autoridades aseguran que han aplicado más de 140.000 vacunas en menos de una semana. La meta es 1.600.000 personas vacunadas en un mes. Este horario en este módulo trabaja de las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Por ejemplo, el día de ayer aplicamos arriba de 1.200 vacunas, 1.200 biológicos, por la gran afluencia que tuvimos. Este puesto lo cerramos casi ayer a la 1 de la mañana porque había mucha gente. México, como Estados Unidos y Canadá, quieren frenar el resurgimiento del virus. El momento es complejo. Los 3 países recibirán la Copa Mundial de la FIFA y millones de aficionados llegarán a Norteamérica en pocos meses. El riesgo es para aquellas personas que vienen a un lugar donde ha habido contagio activo, eso ya está declarado, y ellos no estén inmunizados. Ahí quizás pudiera haber alguna circunstancia o situación. Un grupo independiente de expertos convocado por la OPS se reunirá en abril para revisar la situación. De esa evaluación dependerá si México mantiene o pierde su estatus de país libre de sarampión luego de 3 décadas.
En Perú se registra un descenso de la natalidad en los últimos años debido a la falta de interés de las nuevas generaciones de peruanos de tener hijos. Con la finalidad de conseguir el desarrollo personal y económico, miles de jóvenes postergan la maternidad y paternidad. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos amplía la información en este reportaje. A pesar de tener una relación de pareja estable, Mario Villanueva y su novia Ana han descartado la idea de tener hijos. Para ellos, la prioridad es lograr el ascenso en el trabajo para tener un mejor futuro. Nosotros todavía no hemos pensado en tener una criatura. Vemos primero nuestras metas propias. Mario y su novia forman parte de miles de jóvenes que no ven como prioridad la procreación y que ha desencadenado un descenso de la natalidad en el país. Un reporte estatal reveló que en el año 2019, Perú contabilizó 581.022 nacimientos. Para el 2023, el registro descendió a 462.755 y en 2024 cayó a 417.180. ¿Puedes encender la luz, por favor? Claudia Bojorquez Mora, a sus 28 años, tiene una empresa de generación de contenidos audiovisuales en la que Ángelo, su novio, le ayuda. La mejor parte. Claudia postergó la maternidad con un enfoque responsable y empresarial. Las parejas que deciden esperar y no tener hijos en estos momentos me parecen bastante responsables porque quizás tienen otras prioridades como hacer crecer sus negocios, establecerse económicamente, tener quizás un lugar más amplio para poder vivir y darle a sus hijos. Los especialistas advierten un cambio demográfico significativo en Perú, con desafíos en la planificación de políticas sociales. Vamos a tener una población económicamente activa que va a empezar a reducirse y vamos a tener población de la tercera edad progresivamente en aumento y que va a generar más gastos. La tendencia de muchos jóvenes ha empujado a la tasa de fecundidad a caer por debajo de lo que garantiza el reemplazo poblacional. Según cifras oficiales, disminuyó de 2,2 en 2018 a 1,8 en 2024. Las autoridades no se animan a hacer pronósticos, pero advierten que continuará cayendo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Corresponsales. Los invito a que sigan con nosotros aquí en France 24 y France24.com.